Buenos días con todos, jóvenes ilustres. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Estamos en una nueva oportunidad. Me presento, soy el profesor Luis Galeano Velázquez. Esta es tu clase de historia. Vamos a basarnos en historia universal. La primera clase, número uno, lleva como título La historia como ciencia. Vamos a conocer un poco más de la historia. Es necesario repasar todos los puntos que has podido estudiar desde primero y secundaria para que tengas un pequeño recuerdo ya a víspera básicamente del examen de admisión. Bien, vamos a comenzar con darle una pequeña definición a lo que es historia. La historia es una ciencia social, eso no te olvides nunca, que nos va a permitir conocer hechos y acontecimientos ocurridos tiempos atrás. Como decía un gran filósofo, George Santayana, él afirmaba, por ejemplo, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Es una gran frase porque naturalmente la historia se hace para ello y se estudia para ello, para poder conocer lo que ha pasado anteriormente y no repetir quizás los mismos errores en la actualidad. Y obviamente para poder forjarnos un futuro, como es la importancia, ¿no? La importancia es que nos va a ayudar a entender el presente y planear un buen futuro, ¿no? Como ya lo decía el gran Cicerón, la historia es la maestra de la vida. Es importante que en la historia haya un indicador muy importante como es el espacio y tiempo. Por ejemplo, el espacio es donde se va a desarrollar la población y de acuerdo a sus características geográficas la población va a variar, ¿no? Por ejemplo, vamos a centrarnos en, por ejemplo, en la cultura moche, ¿no? En qué área se desarrolló, por ejemplo, ¿no? Y qué es lo que va a abarcar, básicamente, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es nuestra ciudad capital? Lima, por ejemplo. Te das cuenta, la cultura moche se desarrolló casi llegando a Lima, ¿no? Casi todo ese territorio abarcó lo que viene a ser Piura, La Malleca y La Libertad, ¿no? Toda esa zona. En la historia vamos a utilizar distintas formas para poder medir el tiempo, ¿ya? Es lo que más vamos a utilizar. Por ejemplo, entre estas unidades tenemos lustros, décadas, siglos, milenios. Y cada uno tiene una comprensión, un entendimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de lustros, quiere decir 5 años. Cuando hablamos de décadas, hablamos de 10 años, siglo 100 años y milenio 1000 años. La historia también tiene una periodificación por diversas edades. Por ejemplo, está la edad de la prehistoria, que comienza desde el año 0 hasta el 3500 a.C., la aparición de la escritura y las nuevas civilizaciones. La edad antigua, acá debió decir antigua, no es edad moderna, es edad antigua, que data de 3500 años antes de Cristo hasta el 476, que es la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? La Edad Media comienza desde allí hasta 1492, que de alguna manera Cristóbal Colón llega a América. La Edad Moderna también comienza de ese momento hasta 1789, que se da la Revolución Francesa. Ya estamos hablando después de Cristo. Eso también debemos referenciar. Antes de Cristo quiere decir antes de la era, obviamente, del nacimiento de Jesucristo. Y después de Cristo ya estamos hablando básicamente de los años que a nosotros nos interna, ¿no? Edad contemporánea comienza de 1789 hasta nuestra actualidad. Muy bien, la fuente de la historia son todos los documentos, testimonios o objetos que nos van a transmitir la información sobre los hechos pasados. Por ejemplo, podemos encontrar las fuentes orales, ¿no? Transmitido por medio del lenguaje. Por ejemplo, si te comienzo a contar una historia, la leyenda de Manco Cápac y Mamaoye, por ejemplo, ¿no? Las fuentes escritas, lo que vamos a encontrar por medio del papel, papiro, tela, hueso, piedra, etcétera. Hoy en día pues lo podemos encontrar a través de los libros. También están las fuentes monumentales, que son objetos realizados por el hombre. Esto básicamente se encarga la arqueología de poder encontrar, ¿no? Las pequeñas reliquias o las grandes reliquias como Machu Picchu,
Las fuentes audiovisuales son documentos fotográficos, películas, grabaciones, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no va a olvidar que en 1967, perdón, 69, va a llegar el hombre a la luna? Hay grabaciones sobre eso, grandes grabaciones, muy antiguas, pero muy interesantes. Muy bien, chicos, hemos culminado hasta el día de hoy. Hemos hecho un simple recordar nada más de todo lo que es la historia como ciencia. Y ahora nos vamos a centrar en desarrollar nuestras pequeñas actividades. Bien, vas a transcribir esta clase en tu cuaderno de historia, toda la clase, que está en las diapositivas. No te olvides, por favor, indicar eh, Historia Universal cuando escribas primer bimestre para que no te confundas. Vamos a comenzar con Historia Universal. La segunda actividad vas a investigar sobre las ciencias y la disciplina de auxiliares de la historia. Esta clase me lo vas a presentar el 15 de abril. Ya le vas a tomar foto a tu cuaderno y me lo vas a enviar al Facebook personal. Para hoy día te estoy dejando un plan lector que quiero que lo leas. Ya lo leas, lo vas a leer completo. Y al final de la guía vas a encontrar una comprensión de texto, o sea, actividades para poder desarrollarlo. Eso me lo vas a presentar el día de hoy. En una hoja aparte, naturalmente, porque al final de cuentas esto lo vas a tener que copiar a tu cuaderno. Si en caso tuvieras la posibilidad de poder de alguna forma pues imprimirlo, sería magnífico, porque ya te ahorras el trabajo. Pero el día de hoy si me lo vas a presentar en una hoja aparte, le vas a tomar foto y me lo vas a enviar al Facebook personal. Ya todo desarrollado. ¿Ya? Son cositas que básicamente sí están comprensibles para poder desarrollarlo. Ya sabes que cualquier duda que tengas me lo vas a hacer saber por vía Facebook, a mi Facebook personal. Y eso sería todo. Bueno, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Espero pues haberte orientado un poco sobre lo que es la historia. Eso sería todo. Muy bien, gracias.